Mi padre me llamó desertor y dijo que le había quitado el apetito en la cena. Nadie me defendió. Luego, mi cuñado se dio cuenta de que yo era el CEO de la empresa para la que trabajaba y mi padre se quedó de piedra. Ahora tengo 32 años. Pero esto ocurrió el invierno pasado, justo antes de Navidad, cuando mi hermana decidió organizar la cena familiar anual en su casa. Técnicamente era la casa de ella y de su esposo, pero todos sabíamos quién pagaba las cuentas. Mi familia no es del tipo afectuoso ni de dar abrazos. Crecer en ese hogar significaba aprender a esquivar el sarcasmo mejor que los balones en el colegio y descubrir cómo restar importancia a tus logros para que nadie pensara que estabas presumiendo. Mis padres no eran crueles de forma evidente. No hubo huesos rotos ni despensas vacías, pero sabían cómo desgastarte pieza por pieza, de manera silenciosa y constante. A veces me pregunto si habría sido más fácil que me gritaran en la cara como los padres disfuncionales normales. Dejé la universidad a los 20 años. Ese es el titular al que se han aferrado desde entonces. No importa que me haya ido porque el negocio que inicié en mi habitación de la residencia estudiantil explotó de repente y no podía gestionarlo entre los exámenes parciales. No importa que haya vendido esa empresa 5 años después por una cantidad que todavía no asimilo del todo. Para ellos, simplemente abandoné. No di la talla. Soy la historia de advertencia de la familia. Cada vez que surge mi nombre, va seguido de ese largo suspiro, el que dice, imagínate si se hubiera quedado en la escuela. Rara vez voy a estas reuniones. La última vez que me presenté a una cena navideña, mi madre me preguntó si todavía estaba buscando mi camino. Yo acababa de cerrar un contrato gubernamental importante. Recuerdo habérmela quedado mirando al otro lado de la mesa, con el tenedor en el aire, preguntándome si realmente no lo sabía o simplemente no le importaba. De cualquier forma, me quedé callado. Aprendí que es más fácil así, menos fricción, menos tentación de recordarles quién soy en realidad. Pero esta vez se sentía diferente. Mi hermana Camila me llamó personalmente para invitarme. Ella siempre fue la pacificadora durante nuestra infancia, tratando de hacer equilibrio entre mi silencio sombrío y el juicio teatral de nuestros padres. Me dijo que me extrañaba, que no era lo mismo sin mí y que al menos debería ir para el postre si no quería cenar. Y esta parte me hizo dudar, dijo que nuestro padre, Héctor, se había ablandado, que lo estaba intentando. Contra mi propio sentido común, le dije que lo pensaría. A medida que avanzaba la semana, pensé que no perdía nada con mostrar la cara, comer un poco de pastel e irme antes de que alguien se pusiera demasiado entrometido. Estacioné en su entrada 10 minutos tarde. No lo suficiente como para hacer una escena, pero sí para evitar los discursos de apertura. Las luces del interior brillaban cálidas y doradas. Por un breve segundo, casi creí que esta vez sería diferente. Pero entonces la puerta se abrió y Héctor me vio antes que nadie. No sabía que dejaban entrar a desertores aquí. Sin un hola, sin una sonrisa, solo eso. Pude haberme ido en ese mismo momento, subir a mi auto y marcharme. Pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y silencioso desafío, me hizo quedarme. Quizás quería ver hasta dónde llegarían esta vez. Quizás simplemente estaba cansado de huir de personas que nunca se molestaron en alcanzarme. El comedor estaba lleno. Mesas largas que se extendían casi de pared a pared, cubiertas con mantelería beige y dorada, del tipo que grita, solo usamos esto para las visitas. Todos los asientos estaban ocupados excepto el de la esquina. Pasé junto a primos que no había visto en años, con sus hijos pegados a las tabletas. El olor a canela y pavo llenaba el aire. Mi madre, Beatriz, apenas me miró, solo dijo, «Ah, viniste», y volvió a su conversación sobre la boda de otra persona. Me senté en silencio a observar. Me había vuelto bueno en eso con los años. Mi primo Sebastián hablaba en voz alta sobre su ascenso en una firma de seguros. Su esposa lo secundaba, prácticamente recitando su currículum. Todos asentían, felicitaban, brindaban. Yo picaba los panecillos. Nadie me preguntó nada, lo cual, sinceramente, era un alivio. Luego, durante la segunda ronda de vino, alguien golpeó su copa y dijo, «Es hora del informe de carreras familiar». Se suponía que era una broma, más o menos.
El tío Ramón la empezó hace años y se quedó como tradición. Cada persona debía dar una actualización rápida de lo que estaba haciendo, ascensos, nuevos trabajos, incluso despidos. Todo era parte del ritual. Los adultos fingían que era algo ligero, pero se podía sentir la tensión aumentar a medida que avanzaba por la mesa. Mi turno llegó al final. Camila intentó saltarme, pero el tío Ramón se rió y dijo: ¿Qué hay de Alejandro? ¿Sigue persiguiendo el sueño? Levanté la vista de mi bebida. Sí, dije. Sigo en eso. Se escucharon algunas risas leves. Héctor sonrió con suficiencia. Fue entonces cuando el esposo de Camila, Mateo, se inclinó hacia mí. Él es más nuevo en la familia, se casó con mi hermana hace un par de años. Un tipo agradable, del mundo corporativo. Nunca habíamos hablado realmente. ¿Dónde trabajas, por cierto? Preguntó casualmente, como si no esperara gran cosa. Hice una pausa. Pensé en mentir, en decir que estaba en consultoría o algo vago, pero estaba cansado. Cansado de minimizarme, cansado de fingir. Le dije el nombre de la compañía. Parpadeó, luego me miró de arriba abajo como si acabara de hablarle en mandarín fluido. Espera, dijo despacio, entrecerrando los ojos. Tú eres mi CEO. La habitación quedó en silencio. Un silencio sepulcral. Los tenedores dejaron de moverse. Incluso los niños levantaron la vista, y esa fue la primera vez que me di cuenta de que nadie allí lo sabía. Ni siquiera Camila. Lo miré con total seriedad. Sí, el mundo es pequeño. Él soltó una risa corta e incrédula. ¿Estás bromeando? No lo estaba. El silencio se prolongó de nuevo. El rostro de Héctor cambió, confusión, luego negación, y después algo más difícil de descifrar. Mi madre parpadeó como si hubiera oído mal. El tío Ramón se aclaró la garganta. Nadie dijo una palabra. Tomé mi copa, bebí un sorbo y dejé que la tensión flotara en el aire. Pero eso fue solo el comienzo. En el segundo en que Mateo sacó su teléfono debajo de la mesa para verificarlo y lo confirmó, la dinámica de la sala comenzó a desmoronarse. Y créanme, ni siquiera habíamos llegado al postre. Mateo me miraba como si estuviera intentando reescribir todo lo que creía saber. La pantalla de su teléfono brillaba bajo la mesa mientras se desplazaba, sin duda revisando el sitio web de la empresa o tal vez nuestra página de LinkedIn. No necesitaba mirar, sabía lo que encontraría. Mi nombre estaba justo ahí en el directorio ejecutivo, CEO y cofundador. El título del que todos se habrían burlado si hubieran sabido que existía. Volvió a levantar la vista, con el rostro enrojecido y las cejas arqueadas, como si todavía lo estuviera procesando. Eres Alejandro Herrera, murmuró, lo suficientemente alto como para que mi hermana lo escuchara. ¿Ese Alejandro Herrera? Camila se giró hacia él, confundida. Espera, ¿de qué estás hablando? Podía sentir cada par de ojos fijos en mí. Todos los primos, los cuñados, incluso los hijos de los primos segundos. Algunos fingían seguir comiendo, pero la mayoría ni siquiera parpadeaba. Mateo soltó una media risa, como si todavía esperara que yo dijera que era una broma. Él es el dueño de la empresa para la que trabajo. O sea, de toda la empresa. Lo he visto en las reuniones generales, pero pensé que... Su voz se apagó, claramente tratando de reconciliar al hombre sentado al final de la mesa con un abrigo de segunda mano y botas desgastadas, con la voz pulida del ejecutivo que había escuchado en las conferencias telefónicas. Camila parpadeó. Espera, ¿tú diriges esa empresa? Nunca me lo dijiste. Me encogí de hombros. Nunca preguntaste. Se recostó lentamente en su silla, asimilándolo. Mateo sacudió la cabeza, y me di cuenta de que empezaba a comprender que la oveja negra de la familia de su esposa, a quien todos apenas reconocían, era quien firmaba sus cheques de pago. Héctor se rió, pero no fue una risa de alegría o sorpresa. Fue ese bufido seco y sibilante que usaba cuando el éxito de otra persona lo hacía sentir incómodo. ¿Y qué? Eres dueño de una empresa de tecnología, eso no significa que realmente hagas algo. Hoy en día,
Cualquiera con una laptop se cree CEO. Ahí estaba, el desvío, el rechazo. Lo había visto venir. La empecé en mi habitación de la residencia, dije con calma. Salimos a bolsa el año pasado. Beatriz finalmente intervino. Bueno, ciertamente nunca lo mencionaste antes. Podrías haber dicho algo en lugar de dejar que todos asumiéramos. ¿Asumieran qué? Pregunté, sin molestarme en ocultar el tono desafiante de mi voz. ¿Que era un fracasado? ¿Que había fallado? Silencio. No corregí a nadie porque ninguno de ustedes se molestó en preguntar. Decidieron quién era yo hace años, y cualquier cosa que no encajara con esa versión simplemente no existía. No había planeado decir eso, pero una vez que empezó a salir, no pude detenerme. Héctor dejó su tenedor, afilando el tono. No seas dramático. Si te tratamos diferente es porque tú eras diferente. Dejaste la escuela. Dejaste de llamar. No querías ser parte de la familia. No, dije, con voz firme. Solo me cansé de que me trataran como un chiste. Como si mi camino no contara porque no era el que ustedes eligieron. La energía en la habitación cambió. Camila miró hacia su regazo, visiblemente incómoda. Algunos tíos intercambiaron miradas. Héctor seguía mirándome como si acabara de descubrir un animal raro, pero el momento no duró. El tío Ramón intervino, tratando de suavizar las cosas con una risa falsa. Bueno, miren eso. Tal vez ahora puedas pagarnos unas vacaciones a todos, ¿eh? Ya que eres un pez gordo. Unas pocas personas se rieron, aliviadas de romper la tensión, pero eso hizo que algo se me apretara en el pecho. Siempre era así. En el segundo en que las cosas se ponían reales, lo convertían en un chiste. Redirigir, desviar, seguir adelante. Excepto que esta vez, yo no quería seguir adelante. Podría, dije. Pero no lo haré. Eso captó su atención. No estoy aquí para impresionar a nadie. Vine porque Camila me lo pidió, pero si lo único que van a hacer es fingir que esto no es un patrón constante, les ahorraré la molestia el próximo año. Héctor resopló de nuevo. Ahí va. Siempre tan sensible. Y ahí fue cuando ocurrió el punto de quiebre. Mateo, todavía con el teléfono en la mano, se aclaró la garganta. En realidad, tengo algo que decir. Todos se giraron hacia él. He estado trabajando en la empresa de Alejandro durante 3 años. Él la construyó desde cero. Tuvimos despidos durante la pandemia, y él se aseguró personalmente de que nadie en mi equipo perdiera su trabajo. Yo ni siquiera sabía quién era él en ese momento, pero ahora que lo sé, creo que es la primera vez que veo a alguien ocultar su éxito por temor a cómo reaccionaría su familia. Se giró hacia Camila. Amor, ¿cómo es que no lo sabías? Camila parecía a punto de llorar. Él nunca habla de trabajo. Pensé que solo hacía cosas de manera independiente. Eso dolió más de lo que esperaba. No hablaba de eso, dije en voz baja, porque no quería que me acusaran de presumir otra vez. Héctor bufó. ¿Crees que nosotros somos el problema? Siempre te has creído mejor que nosotros. No, dije. Esperaba que estuvieran orgullosos de mí, pero finalmente me di cuenta de que eso no iba a suceder. Me puse de pie. No de manera dramática, sino lo suficiente como para indicar que había terminado de estar arrinconado en la mesa mientras los adultos jugaban a fingir. He trabajado duro, muy duro, pero nunca ha sido suficiente para esta familia. Podría curar el cáncer y aún así dirían que debía haber regresado a la universidad. Beatriz abrió la boca para responder, pero levanté una mano. No voy a seguir con esto. No voy a hacerme pequeño para que ustedes se sientan cómodos. Luego me giré hacia mi hermana. Gracias por invitarme, Camila, pero creo que ya me quedé bastante tiempo. Tomé mi abrigo y me dirigí hacia la puerta. Y entonces llegó la traición. Espera, dijo Camila, con la voz quebrada. Me di la vuelta. Sostenía algo detrás de su espalda, una pequeña caja envuelta. Iba a darte esto más tarde. Es de parte de todos.
Me lo entregó. Lo abrí. Era un libro de autoayuda, cómo encontrar el éxito después del fracaso, cómo reconstruirte cuando has tocado fondo. Lo miré fijamente, luego la miré a ella. ¿Todos eligieron esto juntos? Ella vaciló. Fue idea de papá. Dijo que tal vez te ayudaría a volver al camino correcto. La habitación volvió a quedar en silencio. Incluso Mateo parecía horrorizado. No dije nada. No lo arrojé, no grité. Simplemente dejé el libro sobre la mesa, me di la vuelta y salí. Y mientras la puerta se cerraba detrás de mí, escuché a Héctor decir: ¿Ven? Ni siquiera aguanta una broma. Esa fue la última vez que hablé con alguno de ellos, al menos por un tiempo. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos se daba cuenta, es que sus palabras de esa noche, la forma en que se rieron, el regalo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente se rompió. Porque ya no era el desertor. Era su jefe, su futuro arrendador, su historia de éxito no reconocida. Y por una vez, no iba a dejar que ese poder se desperdiciara. Cuando salí al frío, no me sentí poderoso. No me sentí arrogante ni victorioso ni ninguna de las cosas que uno imaginaría después de soltar una bomba de verdad como esa. Simplemente me sentí vacío. El aire de la noche me envolvió como una manta húmeda, y aún podía escuchar ecos de risas y el tintineo de los cubiertos a través de las ventanas detrás de mí. Pensarías que irte así, en tus propios términos y con la dignidad intacta, se sentiría como libertad, pero no fue así. Todavía no. Se sentía como salir de una casa en llamas solo para darte cuenta de que habías dejado partes de ti adentro. Me senté en mi auto durante mucho tiempo, con el motor en marcha y los dedos apretando el volante. Pensé en conducir directamente a la oficina. Pensé en enviarle un mensaje a un viejo amigo. Pensé en el rostro de Camila cuando me entregó ese libro, como si realmente pensara que me ayudaría. El asunto es que, cuando alguien te entrega un libro titulado Cómo encontrar el éxito después del fracaso, no es solo un regalo de broma. Es un mensaje, uno envuelto en papel navideño y sonrisas forzadas. Uno que dice: no te vemos. No te escuchamos. Seguimos pensando que fracasaste. Y supongo que les creí. En algún lugar profundo, incluso después de todos los contratos, los titulares y las celebraciones de la salida a bolsa, todavía estaba ese niño inseguro sentado en la última fila, desesperado por un gesto de aprobación que nunca llegó. Esa noche no dormí. Di vueltas por mi departamento, inquieto, reproduciendo toda la cena como un drama judicial, los rostros, el silencio, la forma en que Héctor dijo: ni siquiera aguanta una broma, como si yo fuera el que incomodaba las cosas. Pensé en llamar a Camila, pero ¿qué iba a decirle? Gracias por el libro, por cierto. También pensé en Mateo. Qué rápido pasó de la incredulidad al silencio. Como si, una vez pasado el asombro, recordara quién se suponía que debía ser yo en la jerarquía familiar y se adaptara a ello. Por la mañana, algo en mí había cambiado. No entré en una espiral destructiva exactamente, pero me distancié. Dejé de responder correos que no requerían respuestas urgentes. Dejé de presentarme a llamadas opcionales. Seguía dirigiendo la empresa, claro, pero empecé a dejar que otros se llevaran el protagonismo. Delegué más. Comencé a aparecer en jeans y sudaderas con capucha en lugar de los sacos hechos a medida que solía usar como armadura. La gente lo notó, pero nadie dijo nada. Supongo que cuando eres el CEO, la gente asume que siempre tienes el control, incluso cuando te estás desmoronando. Pero no me estaba desmoronando por imprudencia. Me estaba despojando de cosas, quitando capas que no me había dado cuenta de que llevaba puestas. Dejé de ir al gimnasio, empecé a comer más comida para llevar, las noches se confundían con las mañanas, y me encontré releyendo viejos diarios, viejas presentaciones de negocios, incluso algunos de mis ensayos universitarios. Buscando el momento en que me convertí en ese tipo al que mis padres solo podían describir con decepción. Y en algún lugar de ese desorden, encontré algo que había olvidado, una carta. Era de mi profesor de primer año de universidad, impresa y doblada en 4 partes, una respuesta a un correo que le había enviado justo después de dejar la carrera. En aquel entonces, le había escrito para disculparme por hacerle perder el tiempo, por no llegar hasta el final, por no ser lo que él pensaba que yo podía ser.
Su respuesta había sido corta. Alejandro, no eres un fracaso. Simplemente te quedó pequeño el salón de clases. Da miedo, pero eso no es lo mismo que rendirse. Sigue construyendo. El resto se pondrá al día eventualmente. Debí haber leído esa carta 5 veces seguidas. Y en la sexta lectura, algo dentro de mi cabeza hizo clic. Yo no había fracasado. Había evolucionado. Mis padres no querían evolución, querían obediencia, previsibilidad, una versión del éxito que pareciera un título enmarcado, un cubículo y una hipoteca a los 30 años. No sabían cómo procesar a alguien que se saltó todo eso y aún así salió adelante. Pasé las siguientes semanas haciendo algo que no había hecho en mucho tiempo. Me desconecté. No de la empresa, seguía teniendo reuniones clave y coordinando con los ejecutivos, sino del ruido, de las expectativas, de la presión de demostrarle algo a alguien. Caminé más, exploré librerías por las que siempre pasaba pero en las que nunca entraba. Comencé a escribir en un diario otra vez, no de una manera de autocuidado superficial, sino de forma honesta y desordenada. Incluso compré una vieja máquina de escribir en una tienda de segunda mano y aporreé las teclas solo por el sonido que hacía. Y lentamente, la niebla comenzó a disiparse. Empecé a asesorar a algunos jóvenes emprendedores en mi tiempo libre. Chicos que me recordaban a mí, inteligentes, decididos y totalmente desamparados por las personas más cercanas a ellos. No lo hacía por prestigio o por ego. Lo hacía porque quería que alguien más escuchara, no estás roto. Simplemente no encajas en el molde, y eso está bien. Uno de ellos, un chico de 19 años llamado Julián, había desarrollado una aplicación móvil que era tosca y apenas funcionaba, pero tenía alma, una visión real. Lo ayudé a pulir la presentación, lo conecté con algunos inversores ángeles y, antes de que me diera cuenta, había recaudado su primera ronda de financiamiento. Verlo tener éxito se sintió mejor que cualquier cosa que hubiera hecho en meses. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. No solo estaba reconstruyendo mi autoestima. Estaba redefiniendo lo que el éxito significaba para mí. No eran solo titulares e ingresos. Era el legado. Era ser la persona que yo necesité cuando era más joven. Era construir algo que me sobreviviera. No solo una empresa, sino un sistema de creencias, un modelo que no exigiera que te adaptaras para ser digno. Mientras tanto, la familia permaneció en silencio. Sin llamadas, sin mensajes. Camila envió un mensaje de, espero que estés bien, a mediados de enero, pero no respondí. No porque estuviera enojado, sino porque estaba cansado. Cansado de ser el único que hacía el trabajo emocional. Entonces, un día de febrero, sucedió algo inesperado. Recibí un mensaje de recursos humanos. Al parecer, Mateo había solicitado un traslado, mencionando algo sobre un conflicto de intereses y dinámicas familiares incómodas. No lo detuve. Ni siquiera respondí. Dejé que pasara a través de mí como el viento a través de una ventana entreabierta. Pero el momento fue interesante porque, justo 2 días después de eso, recibí una carta certificada en el correo. Era de mis padres. Más exactamente, era de su abogado. Estaban vendiendo su casa y me ofrecían la primera oportunidad de comprarla a una generosa tarifa familiar, antes de listarla en el mercado. Me reía a carcajadas, no porque fuera gracioso, sino porque era tan típico de ellos. Después de todos estos años, después de darme por perdido, de menospreciar cada uno de mis logros y de entregarme un libro de autoayuda en la cena navideña, su primer contacto real era una oferta inmobiliaria. No respondí de inmediato. Quería pensar no solo en la casa, sino en lo que quería ahora. Lo que se sentía como venganza hace 6 semanas ya no se sentía así. No estaba interesado en demostrar un punto por puro orgullo, pero sí en tomar el control de la narrativa. Me quedé mirando esa carta durante mucho tiempo. Luego la dejé a un lado, abrí mi computadora y comencé a redactar una respuesta diferente. Porque lo bueno de tocar fondo es que no siempre es un lugar de desesperación. A veces es la base sobre la que te reconstruyes, más fuerte, más afilado y más inquebrantablemente tú que nunca. Y esa carta. Esa fue el plano de lo que vendría después. Pero ellos no tenían idea de lo que se avecinaba. No respondí a la carta.
No al principio. La doblé y la deslicé en un cajón junto a las cartas de rechazo de las universidades a las que nunca fui, el viejo estado de cuenta bancario del mes en que alcancé las 7 cifras y una foto descolorida de mí a los 16 años. Parado rígidamente con una camisa arrugada en la graduación de preparatoria de mi hermana mientras mi padre sonreía detrás de ella como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Me quedé mirando ese cajón por un rato. No estaba enojado, ya no. La ira se había evaporado semanas atrás. Lo que quedaba ahora era algo más frío, más enfocado, preciso. Había aprendido hacía mucho tiempo que la venganza no se trataba de gritar más fuerte ni de tirar las puertas con más fuerza. Se trataba del control, de mostrarle a la gente de manera silenciosa y metódica que tu mundo no orbitaba alrededor de su aprobación. Esa oferta de la casa no era una ofrenda de paz. Era una carnada. Mis padres no eran sentimentales. Si lo fueran, habrían llamado, me habrían preguntado cómo estaba desde la cena. Tal vez se habrían disculpado o al menos habrían fingido hacerlo. Pero esto no se trataba de reconectarse. Se trataba de conveniencia y desesperación. Investigué un poco. Una de las ventajas de ser dueño de una empresa que se especializa en la integración de software financiero es el acceso. No un acceso ilegal, claro, sino conexiones, datos, registros públicos, declaraciones de bienes raíces, tendencias. Unas pocas llamadas después, tenía el panorama completo. Resulta que mis padres estaban en la quiebra. No en bancarrota total, pero cerca. Su fondo de jubilación había sufrido un duro golpe durante la última caída del mercado. Y Héctor, el señor, trabajé duro por todo lo que tengo, aparentemente había refinanciado la casa para financiar una oportunidad de inversión hace 2 años. Una tontería de startup de criptomonedas dirigida por un tipo llamado Dante, con reflejos rubios en el cabello y una sudadera de Sopifi. Se hundió. Ahora estaban tratando de vender la casa antes de que el banco empezara a tocar la puerta. Y su propuesta para mí como el primer comprador familiar era más para ahorrarse las comisiones de los agentes inmobiliarios que para enmendar las cosas. Todo encajaba. El libro de autoayuda, el silencio, la repentina necesidad de reconectarse a través de una carta certificada. No querían una relación, querían un rescate financiero. Y fue entonces cuando supe que no solo iba a rechazar su oferta. Iba a cambiar por completo la dinámica de la situación. Me senté esa noche e hice una lista. No una lista mezquina, ni una fantasía de venganza destructiva. No se trataba de refregarles nada en la cara. Se trataba de reajustar las reglas de juego. Por primera vez en mi vida, yo iba a ser quien moviera los hilos. Paso 1, comprar la casa, pero no a ellos. Me puse en contacto con el banco directamente, no a través de un tercero, sino a través de alguien que había conocido hacía años en una conferencia de tecnología financiera en Austin, un gerente de cuentas de nivel medio que desde entonces había sido promovido a vicepresidente de préstamos. Después de una breve conversación, me enteré de que la ejecución hipotecaria estaba mucho más cerca de lo que mis padres habían dejado ver. Esperaban vender antes de que llegara el aviso oficial, probablemente para evitar la vergüenza. Pero yo tenía una idea mejor. Le hice una oferta al banco, en efectivo y de manera discreta a través de una sociedad fantasma que ya había establecido años atrás para inversiones inmobiliarias. Técnicamente, era una entidad anónima, sin vínculos con el apellido Herrera. El banco estaba encantado. Conseguí la propiedad un 20% por debajo del valor de mercado. Sin dramas, sin idas y vueltas, puro negocio. Paso 2. Preparar el escenario. No los desalojé. Todavía no. Eso habría sido obvio, demasiado rápido. Necesitaba que se sintieran seguros, establecidos, creyendo que habían esquivado una bala y tal vez incluso que habían salido ganando. Así que esperé, observé, pagué los servicios públicos y me aseguré discretamente de que el correo siguiera llegando. Desde afuera, nada cambió. Pero detrás de escena, me estaba preparando. Contraté a una administradora de propiedades, alguien ajeno a mi círculo y sin conexión con la empresa, que pudiera interpretar el papel de representante del nuevo propietario. Le di instrucciones claras, nada de prisas. Que los inquilinos disfrutaran del resto de su contrato de arrendamiento.
Solo debían asegurarse de saber que la casa se había vendido y que eventualmente se le daría otro uso. Cuando llegó la carta de la administradora un mes después, Beatriz llamó a Camila en pánico. Camila me envió un mensaje de texto. Alejandro, ¿tú compraste la casa? La ignoré. Envió otro al día siguiente. Alejandro, ellos creen que fuiste tú. Responde. Seguí sin responder. No porque fuera cruel, sino porque quería que convivieran con la incertidumbre, que sintieran lo que yo había sentido durante años, ignorado, descartado, fuera del circuito. No se trataba de crueldad, se trataba de equilibrio. Paso 3. Reunir a mis aliados. Mateo renunció a su trabajo. No dijo por qué, no hacía falta. Recursos Humanos me lo notificó y dejé que sucediera. Pero sí mantuve un ojo en sus siguientes pasos. Resulta que consiguió un puesto en una empresa competidora, pequeña, con poco financiamiento y apenas rentable. Algunos de sus clientes se superponían con los nuestros. Hice algunas llamadas. No para sabotearlo, no soy tan mezquino, sino para entender el terreno de juego. Lo que descubrí fue interesante. Mateo se había presentado como un estratega ejecutivo en su nueva empresa, afirmando tener años de experiencia gestionando contratos de alto nivel, lo cual no era técnicamente una mentira, pero tampoco del todo cierto. Había usado el nombre de mi empresa en su currículum como si fuera un trampolín que ya le quedaba chico, sin mencionar el hecho de que trabajaba 2 peldaños por debajo del jefe de departamento y nunca había estado en la misma habitación conmigo. Eso me daba influencia. No la usé de inmediato. La guardé porque Mateo era solo otro síntoma. El verdadero objetivo era la cultura que lo había creado, la maquinaria familiar que producía expectativas y dobles discursos como un reloj. Paso 4. Construir la nueva imagen. Empecé a aparecer de nuevo en conferencias, eventos de inversores, paneles de discusión. Pero esta vez no lideré con la tecnología, lideré con los valores. Conté historias sobre crecer en una familia que medía el éxito por los títulos académicos y los cargos laborales, sobre sentirme como un fracasado incluso mientras mi empresa crecía, sobre lo que significaba reclamar tu propia narrativa. Las historias resonaron. La gente se interesó. Un panel en un festival de innovación me llevó a una entrevista en un podcast, y eso a un artículo en una revista. De repente, no era solo un tipo de la tecnología. Era una historia, una voz para el camino no convencional. El desertor que no solo ganó, sino que redefinió lo que significaba ganar. Sabía que la familia lo estaba viendo. Vi el rastro de migajas, una vieja amiga de la universidad de Camila siguiéndome en Instagram, un primo dándole, me gusta, a una foto de una conferencia magistral que di. Incluso la cuenta de LinkedIn de Héctor apareció en mi pestaña de, ¿quién ha visto tu perfil? Nunca intentó conectar. Por supuesto, eso sería admitir interés, pero el mensaje estaba claro. Estaban observando. Bien. Que lo hicieran. Paso 5. La nueva invitación. A finales de marzo, recibí otro mensaje de Camila. Papá cumple 65 en abril. Quiere una cena pequeña. Solo familia, sin dramas. Me pidió que te invitara. Me quedé mirando el mensaje por un rato. Esto era todo. El siguiente movimiento, el momento en que la balanza podía inclinarse hacia cualquier lado. Esperé unas horas y luego respondí. Claro, iré. Avísame cuándo y dónde. ¿Simple? Sin sarcasmo, sin condiciones. Que pensaran que había pasado página. Que creyeran que la incomodidad había quedado atrás. Pero detrás del telón, yo estaba orquestando el acto final. Porque si pensaban que la cena familiar sería solo otra reunión incómoda donde yo me sentaría en silencio en la esquina mientras ellos evadían la verdad, no tenían idea de lo que se avecinaba. La mesa estaba lista. La casa era mía. El poder había cambiado de manos y yo ya no iba a jugar a hacerme el pequeño. Llegué 5 minutos antes. No a propósito, en realidad. Había debatido si aparecer elegantemente tarde o no ir en absoluto, pero algo me decía que llegar temprano era la mejor opción. Hay un poder en ser el primero en la mesa, especialmente cuando esa mesa solía ser una en la que ni siquiera te invitaban a sentarte adecuadamente.
La cena de cumpleaños era en un restaurante de carnes tranquilo en el centro de la ciudad. El tipo de lugar con manteles blancos, luz de velas y menús que no mostraban los precios. Camila había reservado un salón privado al fondo. 12 asientos, una mesa larga. El mismo número de personas que se sentaron alrededor de aquella mesa en Navidad, cuando me entregaron un libro de autoayuda envuelto en papel rojo. Se sentía poético. Llevaba un saco azul marino oscuro, sin corbata, lo suficientemente pulcro como para trazar una línea entre quién solía ser y en quién me había convertido. Me había cortado el cabello esa semana, más estilizado de lo habitual. Bien afeitado. Un reloj elegante, un regalo para mí mismo, no por estatus, sino por simbolismo. La inscripción en la parte trasera decía, «Tú construiste esto». No esperaba que nadie en la mesa lo notara. Ese no era el punto. Camila llegó después. Me dio una sonrisa tensa y un abrazo incómodo, del tipo en el que puedes sentir todas las palabras que quiere decir pero que no se atreve a pronunciar. Asentí, dije, gracias por la invitación, y tomé mi asiento. Luego, el resto fue llegando poco a poco. Beatriz con esa sonrisa de siempre, tan ensayada. El tío Ramón ya riéndose de algún chiste sobre el tráfico. Un par de primos que no había visto en meses. Y finalmente, Héctor, entrando como si fuera el dueño del lugar, ignorándome al principio hasta que cruzamos miradas. Me alegra que hayas podido venir, dijo. Su tono era neutral, medido, casi cuidadoso. No me lo perdería, respondí. La cena comenzó de manera bastante civilizada. Charla trivial, el clima, autos, niños. Alguien mencionó una nueva serie de televisión. Dejé que todo pasara de largo. No estaba allí para participar en el banquete habitual. Estaba esperando. El momento oportuno lo era todo. Mateo llegó tarde, luciendo cohibido. Me dio un rápido asentimiento con la cabeza y se sentó al lado de Camila, jugueteando con su servilleta. No me había mirado a los ojos ni una sola vez desde el día en que renunció. El mesero vino a tomar nuestras órdenes. Se sirvió vino, se pasó el pan. La noche avanzó hasta que llegaron los platos principales, y fue entonces cuando vi mi oportunidad. Héctor acababa de cortar su carne cuando Camila se puso de pie y se aclaró la garganta. Bien, dijo, sosteniendo una copa. Antes de que sigamos comiendo, quería hacer un brindis rápido. Papá, feliz cumpleaños 65. Todos te amamos y esperamos que este próximo capítulo te traiga paz, descanso y muchos días de pesca. Risas ligeras, choque de copas. Algunos brindaron al unísono. Luego fue el turno de él. Héctor se limpió la boca y se puso de pie sosteniendo su copa de vino. Gracias a todos, comenzó. De verdad, no estaba seguro de si seríamos capaces de reunirnos así de nuevo, pero me alegra que lo hiciéramos. Significa mucho verlos a todos aquí, especialmente a ti, Alejandro. Me miró como si estuviera tratando de leer una línea en un teleprompter invisible. Sé que las cosas no siempre han sido perfectas entre nosotros, pero siempre he querido lo mejor para ti, incluso si no siempre lo dije de la manera correcta. Eso provocó algunas miradas de sorpresa. Mi madre incluso estiró la mano y le apretó la muñeca como si hubiera estado esperando que él dijera eso durante años. Yo le di un pequeño asentimiento con la cabeza. Agradezco eso. Él se volvió a sentar. Algunas personas aplaudieron. Camila parecía aliviada. El vino fluía libremente para ese momento y la gente comenzaba a relajarse, pero yo no estaba relajado. Porque ahora era mi turno. Esperé hasta el postre. Los platos fueron retirados y el mesero trajo un pastel de chocolate sencillo con 65 velas brillando con fuerza. Hubo fotos, cantos y algunos aplausos incómodos. Luego, mientras los tenedores se hundían en las rebanadas de pastel, me puse de pie. Antes de que nos vayamos, dije, levantando mi copa. Me gustaría compartir algo también. Solo un anuncio rápido. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Me tomé mi tiempo. Sin prisa, sin nervios. La mayoría de ustedes sabe que he pasado la última década más o menos construyendo mi empresa.
Ha sido un viaje con muchos altibajos, noches de desvelo y aprendizaje por el camino difícil, pero estoy orgulloso de lo que ha llegado a ser. Y recientemente, comencé a explorar algo nuevo, los bienes raíces. Hubo algunos asentimientos educados. No me refiero a comprar y vender casas rápidamente. Estoy construyendo algo más significativo, una serie de proyectos comunitarios, desarrollos de uso mixto, incluso algunas propiedades patrimoniales. Miré alrededor de la mesa, deteniéndome lo suficiente como para capturar la mirada de todos. Una de esas propiedades se puso a la venta recientemente. Significaba mucho para mí, cargaba con mucha historia, así que la compré. La sala se tensó. Pude sentir el cambio de energía. Me giré hacia Héctor. Era la tuya. Él se quedó helado. Yo continué. No se la compré a ustedes. Se la compré al banco. Estaban en proceso de ejecución hipotecaria. Probablemente pensaron que tenían más tiempo, pero tu socio de criptomonedas, Dante, ¿así se llamaba? Se hundió más rápido de lo esperado. Su rostro perdió todo el color. El tenedor de Beatriz cayó ruidosamente sobre su plato. Yo no estaba sonriendo. No me estaba burlando. Solo hablaba con calma y de manera medida, como si estuviera leyendo un comunicado de prensa. Los he dejado quedarse allí estos últimos meses. Pagué los servicios públicos, no les subí la renta, no los eché. Quería asegurarme de que estuvieran cómodos. Pero ahora que su contrato de arrendamiento está terminando, las cosas van a cambiar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? La voz de Héctor era baja, aguda y defensiva. Estoy diciendo que recibirán una carta formal por correo esta semana. Tendrán 60 días para desalojar. Después de eso, la propiedad se convertirá en una incubadora de startups para fundadores de bajos recursos. Es parte de la fundación que estoy lanzando. Beatriz ahogó un grito. Nos estás desalojando. La miré, no con crueldad, sino con total claridad. Estoy reclamando algo que nunca debieron haber usado como un arma en mi contra. Silencio. Un silencio denso, sepulcral. Podrías haber llamado, susurró ella. Y ustedes podrían haber creído en mí, respondí. En cualquier momento de los últimos 12 años. Pero en lugar de eso, se burlaron, me descartaron, y cuando finalmente me presenté mostrando algo más de lo que esperaban, me entregaron un libro sobre cómo fracasar mejor. Así que sí, compré la casa y la voy a usar para algo bueno. Héctor se puso de pie, con la cara roja de ira. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? No, dije. Me hace libre. Mateo miraba fijamente su plato. Camila parecía querer que la tierra se la tragara. Saqué un sobre pequeño y lo deslicé por la mesa hacia ella. ¿Qué es esto? Preguntó. Algo para tus hijos. Un fondo de becas universitarias. Matrícula completamente pagada en la universidad que elijan, sin condiciones. Solo porque todavía te quiero y sé que lo intentaste. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. No abrió el sobre. La silla de Héctor rechinó con fuerza cuando la empujó hacia atrás. Siempre has sido un desagradecido. No, dije en voz baja. Solo dejé de disculparme por existir bajo mis propios términos. Él salió furioso. Mi madre lo siguió, murmurando algo sobre una arrogancia increíble. Los pocos que se quedaron estaban atónitos. El tío Ramón parecía haber visto una tragedia de Shakespeare desarrollarse en tiempo real. Me volví a sentar y tomé un sorbo de mi vino. Camila me miró, mirándome de verdad. ¿No sabía que la situación era tan mala? Susurró. Asentí con la cabeza. Eso es porque dejé de decirte cuando me dolía. No dijo nada por mucho tiempo, solo se quedó mirando el sobre. Finalmente, se inclinó hacia adelante y susurró. Gracias. Asentí de nuevo. Para cuando llegó la cuenta, la mitad de la mesa ya se había retirado. Solo quedaban Camila y Mateo. Mateo aún no había hablado, ni una sola vez. Mientras me levantaba para irme, coloqué un segundo sobre frente a él.
Él levantó la vista. ¿Qué es esto? Una opción, dije. Tu nuevo empleador está a punto de ser auditado. No están listos. Puedes quedarte allí, o puedes saltar del barco y unirte a un competidor que estoy financiando discretamente. Mayor salario, un puesto que se adapta mejor a ti sin dramas familiares. Tú decides. Abrió la boca, la cerró y asintió. No esperé un agradecimiento, no lo necesitaba. Salí a la noche, sintiendo el aire fresco y limpio. El cielo se extendía amplio sobre mí. No hubo fanfarrias ni aplausos, solo paz. Y por primera vez en años, no estaba persiguiendo nada. Estaba caminando hacia algo completamente mío. Ya no era el desertor. Yo era el legado.